Muy buenos días. Estamos listos para tener un tiempo de estudio de la palabra del Señor, pero antes de iniciar, vamos a tomar un tiempo para alabar y glorificar el nombre del Señor. Queremos desearles un feliz año y que cada día de lo que viene por delante sea dirigido y sea guardado por el Señor. Celebramos de su amor porque Él vive. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, Él vive, y por siempre Él reinará. Él vive, Él vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, Él vive, y por siempre Él reinará. Él
sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Y cómo no de cantarte, oh Dios, ha sido todo para mí, ha sido todo para mí. Cómo no de adorarte, oh Dios, ha sido todo para mí, ha sido todo para mí, ha sido todo para mí, todo para mí. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti, danzaré, danzaré. Yo nací para alabarte, cantaré, danzaré, celebraré ante ti, danzaré, danzaré. Yo nací para alabarte. Y cómo no he de alabarte, oh Dios, ha sido todo para mí, ha sido todo para mí. Cómo no he de cantarte, oh Dios, ha sido todo para mí, ha sido todo para mí, ha sido todo para mí, todo para mí. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti, danzaré, danzaré. Yo nací para alabarte, cantaré, danzaré, celebraré ante ti, danzaré, danzaré. Yo nací para alabarte. Vamos a continuar nuestro estudio de la palabra del Señor y estamos en el libro de Juan y hemos ido avanzando por los capítulos. Ya vamos por el capítulo 4 y a partir del versículo 46, si quiero que busques tu Biblia y vayas conmigo y sigas la lectura, es muy importante que nosotros podamos verificar la palabra del Señor, ¿verdad? Porque la misma palabra da la advertencia que dice, mi pueblo peca porque le está faltando el conocimiento de lo que Dios está diciendo. Siempre la línea que vamos a seguir es la palabra del Señor. Entonces dice el versículo, capítulo 4, versículo 46, y dice así, vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había
convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces prácticamente un día después es que él llega a casa. Significa que camina con la palabra de Jesús durante un día entero, simplemente creyendo en él. Aparentemente podemos decir, este hombre era un oficial y estuvo donde ocurre el primer milagro que Jesús hace, una conversión de agua en vino. Posiblemente él estuvo dentro de esa fiesta y presenció este milagro, porque él está viendo y le dice: necesito este favor. Muy personalmente se acerca. Cuando Jesús da la palabra y le dice: si no vieres señales y prodigios, no creeréis, ve, tu hijo vive. Entonces vemos un reto. El reto que Jesús hace es: ¿crees? Porque al que cree, todo le es posible. ¿Estás realmente creyendo? Porque es muy importante que entiendas que la fe está fundamentada en la palabra. ¿Cuál es la palabra? La palabra del Señor, el logo de Dios, que viene a través de su Espíritu Santo a tu corazón, a tu vida, de lo que estás recibiendo de parte de Dios. ¿Estás creyendo? El Señor te está diciendo: son muchos los milagros que yo voy a operar, hay sanidades, hay milagros, hay maravillas, pero ¿en qué estás creyendo? Y sales de ahí y sigues caminando en tu diario vivir, sales adelante y recibes, porque Dios va a honrar esa fe que está siendo puesta. Y dice, versículo 54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y aparece en capítulo 5 y habla de un hombre en el estanque de Betesda. Hace poco estuve compartiendo la palabra del Señor acerca de ese hombre en el estanque de Betesda, entonces no voy a repetir al respecto, pero voy a ir al versículo 16 y dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque decía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El día de reposo fue puesto para descansar, pero en realidad es el día no solamente que yo voy a dormir y dormir, sino es el día del Señor, es el día que reconocemos a Dios y le damos a Él ese lugar especial. Tenemos esa cita con Dios para estar con Él. Entonces, cuando Dios viene y toma tiempo en medio de la creación, está diciendo: hay un día que me vas a reservar para pasar tiempo conmigo, para la lectura de la palabra, para el estudio de la palabra, para ir al templo de Dios, congregarte y escuchar la revelación, porque el mismo Jesús entra al templo y lee la palabra. Entonces es muy importante que entiendas que el día del Señor es el día para Él, y Él está diciendo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que le ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.
Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y vemos acá que la palabra del Señor Jesús está diciendo, el Padre han puesto, han dado la gloria al Padre, pero yo soy el Hijo y entiéndelo, yo soy el camino. Yo soy aquel que no voy a hacer las cosas por sí misma. Y dice el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y está diciendo, yo soy Dios aquí en la tierra. Es ese Emmanuel que viene y le presenta el ángel a María y le dice, es Dios con nosotros. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y dice así el versículo 24, de cierto te digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todo el que oye mi palabra y cree al que me envió. Entonces está diciendo, escucha mi palabra y cree en Dios. Y vamos a pasar de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirá. Y acá está haciendo una profecía, él está hablando de lo que iba a pasar, porque recuérdese que cuando Jesús muere y resucita, Lázaro, por cierto, es llamado de esta parte de muerte para un milagro y muchos resucitaron, porque hay otra parte donde habla la palabra del Señor y también en el postrer tiempo nosotros vamos, dice que cuando se escuche la trompeta final, que Jesús venga por su pueblo, ¿verdad? En el arrebatamiento, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado seremos tomados, arrebatados juntamente con Él. Y dice la palabra del Señor, porque así lo dice el 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y estoy en el versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Estamos de acuerdo? Lo dice la palabra. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por sí mismo si no oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces vamos a ver que Dios, Jesucristo, le está dando la gloria a Él. Y dice así, es un poquito, son varios versículos, pero lo que voy a leer es las palabras de Jesús. Si yo doy testimonio, versículo 31, capítulo 5, 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Por eso era necesario las señales que él hizo. Y entiéndeme que la predicación va de la mano con las señales. ¿Quiénes de ustedes han sido testigos? Aquí tengo la familia. ¿Quiénes de ustedes han sido testigos de los milagros del Señor? Hemos sido testigos de los milagros de Dios. Entonces significa que la revelación, el recibir a Jesús, el tenerlo a Él, viene acompañado de señales. Ahora, no es que es a mi antojo que yo voy a venir y voy a hacer las cosas. Y llega un momento en el libro de los Hechos que vamos a ver que hay un hombre que está diciendo, quiero ese poder y te voy a pagar dinero por ese poder.
Pues yo quiero decirte que esto es un regalo de Dios. Y que, ¿por qué vienen las señales junto con la predicación? Porque hay personas que les cuesta creer en Dios. Entonces, muchos de ellos son como Tomás, que estuvo ahí con Jesús, fue uno de los discípulos, sin embargo, tuvo que hacer la prueba de meter la mano en el costado de Jesús para creer. ¿Y qué te está diciendo Dios en esta mañana? Te está diciendo, cree en el Señor Jesús, cree en Él, que va de la mano con lo que hablamos con el oficial que es sanado. Cree en el Señor y va de la mano entonces las señales que acompañan esa predicación. Ahora, cuando las señales acompañan la predicación, ¿a quién le da la gloria? A Dios. La gloria es del Señor. Así es que si piensas que para la gloria de ti, para tu yo y para que digan que yo estoy haciendo algo, las señales no te van a acompañar. Porque las señales son del Señor para la gloria de Dios. Automáticamente, cuando tú empiezas a trabajar para el Señor y tú le das la gloria a Dios, las señales empiezan a aparecer. Porque Él respalda su palabra, Él respalda a sus siervos. Y Él bendice su obra, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos conozcan y tengan la oportunidad de decidir dónde quieren estar, porque dice la misma palabra del Señor. 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. ¿El qué? Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaos por un tiempo de su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Y escuchen, ¿a quién le está predicando Jesús? Oiga lo que dice. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Significa que Él está predicando a los que han escuchado la palabra, pero no han creído. Y escuche lo que le voy a decir. El pueblo de Dios escucha la palabra, pero no conoce a Dios, porque no han entregado su vida a Cristo Jesús. Nos volvemos personas en cierta manera engañados a nosotros mismos. Quita el peso que puede significar la religiosidad. Porque Jesús vino a predicar su palabra, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué está diciendo? He venido a predicar en el templo, he venido a predicar a mi pueblo, pero mi pueblo está cegado, sus ojos están cerrados. Están llenos de religión, pero no de relación. Aún llega un momento donde Él habla y dice, te voy a dar como una especie de historia para que me puedan entender. Pasa un religioso, pasa un maestro de la palabra, pero nadie tiene misericordia del que está tirado como un perro y golpeado. Y llega alguien que no está enlazado con la enseñanza, con la palabra, y levanta a aquel hombre, lo ayuda, lo lleva a un lugar y hasta paga por él. Y la enseñanza que les está diciendo
es acerca de realmente lo que hay en tu corazón. Dios te está diciendo, quítese toda esa religión y tenga una relación con Dios. Alabe al Señor por lo que Dios ha puesto en su mesa. Glorifique al Señor porque hoy puedes poner tus pies allí en el piso y tal vez ponerte de pie. Alaba al Señor porque Él es el que provee lo que hay ahí. Alaba al Señor porque Él bendice la fuente de la provisión. Alaba al Señor por tu familia. Glorifica al Señor. Ora en tu corazón constantemente. Dale gracias a Dios. Mantén un espíritu de adorador porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Quiero decirte que Él está contigo. Quiero decirte que Él está contigo ahí donde estás. Lavando los trastes, limpiando el piso, acomodando cosas, aún ahí está en tu trabajo, en la calle, cuando vas manejando, Dios está ahí contigo. Llegarás a sentir el calor del Espíritu Santo dentro de ti. Llegarás a sentir la sanidad de Dios cuando menos lo esperas. Y el abrazo del Padre que te está tomando, que te está llevando hasta donde no te imaginas. Dios quiere que su Espíritu Santo te sane. Dios quiere que su Espíritu Santo te llene. Dios quiere que su Espíritu Santo te levante. Pero ¿sabes qué? La religiosidad va a venir a ser un obstáculo para muchos. Porque están buscando las añadiduras, pero no han entendido que Jesús mismo rechaza el tener un lugar especial. Él dice, he venido a buscar las ovejas perdidas, he venido a buscar lo que se había perdido. Oiga lo que dice la palabra del Señor, versículo 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriña las escrituras. La palabra misma te va a llevar de la mano para que tú puedas entender lo que Dios ha estado hablando. Hemos ido capítulo por capítulo. ¿Sabes por qué? Para que puedas entender lo que está diciendo la palabra. Y cuando tú la abras, puedas tus ojos poder entender lo que Dios está diciendo en ella. Dice la palabra, versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria, y este versículo me encanta. 41, gloria de los hombres no recibo. Ese es un versículo, gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Y hablamos en el capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea de Tiberia. Le seguía una gran multitud porque venían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Saben de qué habla acá? Esta es la primera cena del Señor. Escuchen. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que habían venido gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces los hizo recostar y dice el versículo 10, entonces Jesús le dijo, haced recostar a la gente y había mucha hierba en aquel lugar. Y tomó Jesús aquellos panes, oiga qué particular, como la cena del Señor, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados y asimismo los peces cuanto querían. Y cuando los hubo saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron y llenaron 12 cestas de pedazos.
Entonces Jesús está compartiendo con ellos y habla después en el versículo 22, yo soy el pan de vida. Y habla y dice, este es el pan. Come mi carne, toma mi sangre. A partir de ahí vamos a ver, esta es la primera cena del Señor, la que conocemos en el último momento, cuando iban a tomar a Jesús y llevarlo para la crucifixión. Eso lo hizo ahí íntimamente con sus discípulos. Pero aquí tenemos la primera cena del Señor. Jesús desea alimentarte, te está diciendo, fuera religiosidad, bienvenida a una relación personal con Él. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Busquemos juntos al Señor, que le encontraremos. Que Dios le bendiga, que la paz y la bendición de Dios sean con ustedes. Amén.